La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos. Dice el texto, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Ahora Pablo se hace la presentación, los remitentes, Pablo y Timoteo, y a partir de ahora pasa a los destinatarios. Y los llama santos. Este calificativo describe la condición de cada creyente, a todos los santos, a todos. Por eso añade la idea de todos, para que nadie se sienta excluido. Para que nadie se sienta excluido, todos los santos. No importa la condición personal, el mayor o menor compromiso, ni el grado de madurez espiritual. Todos los que han creído son delante de Dios son santos. Todos los que han creído delante de Dios son santos. No por mérito propio ni por esfuerzo personal, sino por la posición que se encuentran en Cristo. Estamos hablando de santos en Cristo. Este es el título del tema que estamos tocando. No por mérito propio, no por esfuerzo personal, sino son santos en Cristo. En Cristo. Dice Romanos 1:7. Romanos 1:7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos llamados a ser santos. A ser llamados por Dios a la salvación, los creyentes son santos. Quienes han entregado su vida a Cristo son santos santos en Él delante de Dios. Son santos en Cristo delante de Dios. En Cristo delante de Dios. Son aquellos a quienes Dios ha dejado en el mundo para que glorifiquen entre los hombres. Son regenerados espiritualmente. Pueden vivir de tal manera que su testimonio dé gloria a Dios delante del mundo. No los saca del mundo. Somos santos. Dios nos ha dejado en el mundo para que nuestra vida refleje lo que somos delante del mundo. Dice Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Perfectos? ¿Hay algunos perfectos aquí? No son impecables. Los cristianos no somos impecables. Ni absolutamente perfectos. Pero sí somos propiedad de Dios. Apartados de los demás hombres para proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. El término santo comprende a todo creyente, a todo creyente, sin importar en qué tiempo haya sido salvo. Son santos porque están en Cristo. Su lugar de vida espiritual, unidos vitalmente a Él, han sido librados del poder de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo. Colosenses 1:13. Estamos unidos vitalmente a Cristo y Cristo es santo. Pero somos perfectos, pero estamos unidos vitalmente a Él y se nos considera santos en posición. Todos los que han creído son santos, sin excepción, todos son santos. Pueden ser o podemos ser muy imperfectos a los ojos de los hombres. Podemos ser muy imperfectos a los ojos de los hombres, pero delante de Dios somos santos porque estamos en Cristo. Podemos ser muy imperfectos, con muchos defectos, con muchas cosas, pero a los ojos de Dios somos santos porque hemos creído en Él.
Este término, santo, que califica a los creyentes, es usado continuamente por el apóstol. Romanos 8:27. Acompáñenme, por favor. Romanos 8:27. Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Romanos 16:2. Que la recebéis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ha ayudado a muchos y a sí mismo. Estamos hablando del término santo para que podamos entender lo que es el término santo y cómo se aplica el término santo. 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es de Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Sí? Efesios 1:15. Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor por todos los santos. Efesios 3:18. Acompáñenme, por favor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Efesios 6:18. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 1:4. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Efesios 3:18. Efesios 3:18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Este ya lo he dicho antes. Los creyentes, vamos a aplicar, los creyentes ya no son del mundo. ¿Cómo? Los creyentes ya no son del mundo, como tampoco Cristo es del mundo. Juan 17:16. Dados por el Padre al Hijo, le pertenecen a Él. Dados por el Padre le pertenecen a Él. Y por tanto han sido separados del mundo para Dios mismo. Según Pedro 2:9, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No somos nuestros. No somos nuestros. Hemos sido comprados por precio de sangre. Nuestra forma de vivir tiene que condicionar, tiene que calificar que somos lo que decimos ser, santos. Esta posición, lo que estamos hablando, esta posición conlleva, o esta posición delante de Dios conlleva necesariamente una vida acorde con la salvación. Dios demanda de todo cristiano, de todo creyente que son santos en Cristo Jesús, vivan de manera irreprochable ante un mundo, como corresponde a quienes han sido hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Os acordáis? Segunda de Pedro, por favor. 1, 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. No es cualquier cosa. Estamos siendo participantes en un sentido espiritual
no físico, acordaros, no físico, pero sí estamos llegando a ser participantes de una manera espiritual de la naturaleza divina. No es cualquier cosa lo que tenemos entre manos. No podemos vivir como nos dé la gana, y disculpen por el atrevimiento, como nos plazca. Amén. Si queremos estar acorde con lo que es Dios, tenemos que estar en ese nivel, en esa posición. Porque en posición somos santos, evidentemente que somos santos, no hay diferencia, todos somos santos, no hay diferencia de santidad, evidentemente, pero en cuanto a la santidad progresiva, sí que hay mejoras. Podemos mejorar. Amén. Amén. Repito, esta posición delante de Dios conlleva necesariamente una vida acorde con la salvación. Dios demanda que los creyentes que son santos en Cristo Jesús vivan de manera irreprochable ante el mundo, como corresponde a quienes han sido hechos participantes de la naturaleza divina en la regeneración. Hemos sido regenerados. Es una obra única y exclusiva, como comentaba el pastor. La santidad es progresiva. La justificación es una sola vez, evidentemente, pero la santificación no es una sola vez. La santidad progresiva está en aumento, puede crecer, puede aumentar y también puede menguar. Dijimos alguna que otra vez, la santidad de vida no es una opción. No es una opción la santidad. No podemos prescindir de la santidad, ni es una opción, sino una forma natural propia del creyente que dice que es salvo. Por tanto, los que son santos deben ser también irreprensibles delante de Él, irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 21 hasta el 22. Colosenses 1, 21 hasta el 22. Acompañadme. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles delante de Él. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto nos tenía que poner ¿cómo se dice? Un detector. Un detector en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? Y como decía el pastor esta mañana, podemos llevar 40 años en el Evangelio, pero ¿cómo vivimos? El engaño del pecado nos endurece. El engaño del pecado nos endurece. Creemos que estamos bien, pero realmente no estamos bien. Y hay una ilustración gráfica que yo muchas veces la expongo. Recordamos antiguamente cuando íbamos al cine, estaba todo apagado, no entrabas y te chocabas y te dabas con la espinilla con las sillas y no veías ni torta porque estaba todo oscuro. Pero cuando estabas 5 minutos dentro de la oscuridad, el iris se dilata y lo que antes no veías, ahora ves. Cuando nos acostumbramos a una vida mediocre, una vida sin esfuerzo, una vida sin santidad, una vida sin comunión, una vida que no corresponde como a santos, como que no pasa nada, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y cuando te das cuenta, estás en la Antártida. Estás en la Antártida. Así que necesitamos un detector para que pueda medir. Hay tantos aparatos que miden. Hay tantos aparatos que miden la tensión alta. Te pone el tensiómetro, estás alto de tensión. Tenemos que tener en casa un termómetro, un aparato que mida nuestra santidad. A ver cómo estoy de santidad. A ver cómo estoy de fe. A ver cómo estoy de vida cristiana. A ver cómo estoy de lectura. A ver cómo estoy de oración. ¿Necesitaríamos tener tantos aparatos en casa que no sirven para nada? No sirven para nada. Tenemos que tener todos esos aparatos para poder medir nuestra vida.
para poder estar a la altura de lo que Dios demanda de nosotros, porque no podemos vivir como nos dé la gana, hermanos. Tenemos que vivir una vida irreprochable y sin mancha delante de Él. En esta epístola, la epístola de Filipenses, los que son llamados santos en Cristo Jesús están también en la iglesia que está en Filipos, integrados, como ahora mismo, en una única iglesia local por el nuevo nacimiento. Se congregan y se manifiestan su vida comunitaria en una iglesia local establecida en una ciudad. La iglesia bíblica de Badalona está ubicada, una membresía unida, una forma comunitaria en Badalona. Las dos posiciones, la iglesia que está en Filipos y los santos, las dos opciones, la iglesia que está en Filipos y los santos, son dos opciones totalmente claramente expresadas. Me explico. Las dos posiciones son de estos santos, está claramente expresada. Espiritualmente, ¿dónde están? En Cristo. Espiritualmente estamos en Cristo. Geográficamente estamos en Badalona. Ellos estaban en Filipos. Nosotros estamos en Badalona, pero estamos en Cristo. Ellos estaban en Cristo en Filipos, nosotros estamos en Cristo en Badalona. Amén. El concepto de la iglesia es el concepto, todo lo que estamos hablando, estas dos posiciones que espiritualmente están en Cristo, pero que geográficamente están en Filipos, es el concepto de iglesia expresado por Cristo mismo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos en Badalona, pero no somos de Badalona. No somos de Badalona. No nos confundamos. Estamos en Badalona, pero no somos de Badalona. Algunos somos de San Adrián, pero bueno, el caso es que no somos de Badalona ni somos de San Adrián. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Hay que observar que no se trata de la iglesia de Filipos, sino de la iglesia que está en Filipos, Es decir, el pueblo de Dios en esa ciudad, sus santos escogidos, no es toda la ciudad, los santos escogidos por Dios, por el Señor en aquel lugar. No es la iglesia de Filipos, hablando de toda la ciudad, sino una iglesia que está en Filipos. Y esa iglesia que está en Filipos son los escogidos por Dios. No es toda la ciudad. ¿Me entendéis? Son los santos que están en Filipos, no la iglesia de Filipos. Porque si no sería toda la ciudad. En este caso no es el caso. Es los santos que están en Filipos. Amén. Los escogidos por Dios. Esto nos tiene que llenar de admiración y de alegría y de gozo. Hemos sido escogidos por Dios, sin tener mérito propio, sin hacer nada bueno. Nos ha escogido el Señor. Estate contento, estate alegre, gozoso. Disfruta de ese privilegio que Dios te ha escogido. Amén. Es algo estoy aprendiendo a tocar esto. Tened paciencia. Es algo importante y es algo vital. Es algo importante y algo vital. Porque como había mucha gente en Filipos, no sé la estadística de los habitantes que había en Filipos en esa época. No lo sé. Yo no lo sé. Si alguien lo sabe. Pero es la importancia, lo que tiene importancia de Filipos, no eran los habitantes de Filipos. Lo que tiene importancia es la iglesia. Es la iglesia que está en Filipos. Eso es lo importante. Y es algo que es la única entidad reconocida, la iglesia
como algo reconocido en los tiempos apostólicos. La Biblia no habla de los habitantes que había en cada ciudad. La Biblia habla de la iglesia que había en cada ciudad. Y no quiero tener orgullo, ni quiero tener vanidad por decirlo, pero lo importante en este barrio, en esta ciudad, no son los habitantes de Badalona. Lo importante es la iglesia que está en Badalona. Así que no te tengas por menos, ni te abrumes, ni tengas malestar en tu corazón, que pasas desapercibido. Vale, por los hombres podemos pasar desapercibido, por los hombres podemos ser la gente más mediocre que nos puedan decir, pero para Dios somos los elegidos, somos su especial tesoro. Amén. Los santos. Vamos a pasar a los obispos. Nos toca a los obispos también. A los santos y a los obispos y diáconos. Es muy común y es un rasgo característico en esta introducción de esta epístola de Filipenses, que se hace mención de los obispos y diáconos. Y esto, cuando se menciona, esto pone de manifiesto que en tiempos apostólicos la iglesia ya estaba organizada. Había una organización. Y que entre los creyentes había oficiales reconocidos para el servicio de la congregación. Repito, esto pone de manifiesto que en tiempos apostólicos la iglesia ya estaba organizada y que entre los creyentes había oficiales reconocidos para el servicio de la congregación. Entre los miembros, entre los creyentes, había oficiales. Aunque se les menciona, obispos y diáconos, aunque se les menciona separadamente, los obispos y los diáconos no son independientes de la iglesia. No son independientes de la iglesia, ni están por encima de ella. Vamos a entender un poquito lo que estamos diciendo. La epístola se dirige a los santos, entre quienes están los obispos y los diáconos. ¿Me entendéis? La epístola se dirige entre los santos, o a los santos, entre quienes están, en esos santos están los obispos y los diáconos, y no están por encima de la iglesia, están entre los miembros, entre los cristianos. Es significativo de quienes tienen responsabilidad acreditada por los oficios. Es significativo, es de tener en cuenta que los que tienen oficios ejercen, se han mencionado después de la iglesia. A ver si me explico. Es significativo que quienes tienen responsabilidad acreditada por los oficios que ejercen sean mencionados después de la iglesia, porque el cargo no es antes que el cuerpo, ni la organización antes que el organismo. La iglesia, los miembros, los santos, y después vienen obispos y diáconos. No son antes los obispos y los diáconos, antes que los santos. Son los santos y los obispos y diáconos. Es antes la iglesia, son los santos y después vienen los oficios. ¿Me entendéis? La idea de jerarquía, aquí mando yo. La idea de jerarquía, tened paciencia porque esto se va, ¿eh? La idea de jerarquía, ¿sabemos lo que es jerarquía? Mandar, aquí son los que, disculpadme, son los que tienen el control, el monopolio. Esto no está aquí, en la epístola. No aparece en la epístola. Leo. La idea de jerarquía que apareciera tiempo después y que ha traído tantos problemas en las grandes iglesias, repito, la idea de jerarquía que aparecería después y que ha traído tantos problemas en las grandes iglesias no está presente aquí. Sin embargo, no cabe duda de que las iglesias eran entidades organizadas en cuanto al liderazgo. Había líderes. Pero la idea de jerarquía
no es lo que aparece en la Biblia. Eran miembros, entre los que estaban en la iglesia, miembros que hacían un oficio y eran reconocidos como tal. Pero el mandar y el disponer y el tener el dominio no existe en la Biblia. Eran hermanos con un oficio, ni más ni menos, y estaban para servir, que luego lo veremos después. Esta es la primera epístola en que el apóstol menciona a quienes ejercían los oficios de obispos y diáconos, y es la única, atención, y es la única en que los saluda por separado, obispos y diáconos. Repito, esta es la primera epístola en la que el apóstol menciona a quienes ejercían los oficios de obispos y diáconos, y es la única en que los saluda por separado. Vamos a entrar. Obispos, ¿qué son los obispos? El griego utiliza varios aspectos. Suporescopois, sun episcopois. Y es una palabra muy significativa. Y es el equivalente a presbíteros, significa anciano. ¿Vale? ¿Estamos? Sun episcopois es muy significativa. Es el equivalente a presbítero. Y presbítero significa anciano. Es una palabra antigua. Es una palabra antigua, proveniente de episketomai, con la idea de mirar sobre, cuidar, inspeccionar y supervisar. De ahí que el episcopo es un supervisor. Supervisor. Plural, obispos, usa el plural, no usa el obispo y el diácono, usa los obispos y los diáconos, usa el término plural. Posiblemente, y se da por entendido, que el plural se emplea porque por lo general cada iglesia contaba con varios pastores, es decir, obispos o diáconos. Los obispos usa el plural. No existe una cabeza visible de un pastor. Evidentemente hay una iglesia que nace, crece, o sea, nace y hay un pastor. Pero cuando se dirige Pablo a esta iglesia, son los obispos, usa el plural, porque posiblemente, y se da la idea de que hubiese varios pastores. Uno es el líder, en este caso el pastor, pero hay varios pastores. No existe una iglesia con un pastor solamente, a no ser que sea en un principio. Una iglesia tiene que tener varios pastores, sino 2, 3, los que sean, los que haga menester. Estos términos se usan indistintamente para referirse al mismo oficio y a las mismas personas. Esta organización dentro de la iglesia está presente desde el tiempo de su fundación. Por eso, al despedirse de los ancianos de la iglesia de Éfeso en la playa de Mileto, Pablo, el apóstol, les exhorta a tener o a cuidar de toda la congregación y dice, en medio de la cual, no sobre la cual, en medio de la cual, no sobre la cual, el Espíritu Santo los había puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios. Dice Hechos 20:28. Leemos Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no son de los pastores, la iglesia de Jesucristo. ¿Amén? Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El título describe un oficio. Anciano describe un oficio. En este caso, obispo describe un oficio y por tanto una posición de liderazgo, pero el énfasis, la fuerza, recae más bien en la función que en la persona. Me explico. El título describe un oficio y por tanto una posición de liderazgo, pero el énfasis recae más bien en la función que en la persona
que la persona ejerce en la posición que ocupa. ¿Entendéis? Es la función, no es la persona, ¿eh? Es la función que está ejerciendo, no la persona. Por tanto, y como no se trata como un don, por tanto, o sea, no se trata tanto de un don como un oficio. Repito, no se trata tanto de un don como de un oficio, puesto que las condiciones exigidas para ser anciano, sobreveedor u obispo, se presentan no en la lista de dones, sino en las características personales, sociales y familiares que deben concurrir en el líder. Primera de Timoteo, lo leemos que es necesario. Primera de Timoteo 3:1 hasta el 13. Primera de Timoteo, hablando de las características del obispo. 3:1-13. Timoteo, primera de Timoteo 3:1 hasta el 13. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Luego entraremos en este detalle. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito que no sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta aquí, el 7. Estos son los requisitos y las características para un obispo. Primera de Timoteo 5:9. Que sea puesta en la lista solo la menor, que sea puesta o sea puesta en la lista que sea, o sea, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Entraremos en el detalle. Los ancianos fueron designados en cada congregación establecida por el ministerio apostólico. Por el ministerio apostólico, ¿eh? No sé si te dice algo. Por el ministerio apostólico. Los ancianos fueron establecidos por el ministerio apostólico. Hechos de los Apóstoles 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habías creído. Repito, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tito 1:5. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ministerios, los ancianos, están establecidos por el ministerio apostólico. Yo soy anciano y yo me autoproclamo anciano. Bien. Este liderazgo, el liderazgo de anciano, se menciona también en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles 11:30. Hechos de los Apóstoles 11:30. Lo cual, en efecto, hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo, refiriéndose a ellos como quienes presiden la congregación. Estamos tocando muchos aspectos, ¿eh? Pero yo quiero que entiendan, por medio de la Escritura, lo que es un anciano. ¿Qué es un anciano?
Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Os cuenta el trabajo, la labor y el oficio de un anciano, de un obispo? Trabaja, preside y amonesta. No es cualquier cosa. Cuidar y amonestar. Cuidar y amonestar. Y presidir. Pablo, el apóstol Pablo, no dejaba a ninguna iglesia sin liderazgo para su conducción. Para que la iglesia se condujera, Pablo no dejaba la iglesia sin ningún líder. No dejaba la iglesia, dejaba un líder, dejaba un anciano, para que la iglesia pudiera ser administrada y conducida. Tenía que ser amonestada, presidida y cuidada. Los ancianos son los principales oficiales, por oficio, llamados por el Espíritu Santo. Son reconocidos por las condiciones personales señaladas por el apóstol y aceptadas por la iglesia local. Un líder tiene que ser aceptado por la iglesia local. Sus deberes incluyen la conducción de la congregación, lo que hemos leído, primero de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Algunas versiones, el asunto de gobierno, la palabra a veces no usa gobierno, usa cuidar, que gobiernen bien sus casas, porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia de Dios? El asunto no es gobierno, el asunto es cuidar la iglesia. El asunto es cuidar. Lo que pasa es que con los años, esta palabra se ha malinterpretado y hay tintes y barnices de autoridad jerárquica. El anciano cuida la iglesia, no gobierna sobre ella. El anciano cuida la iglesia, amonesta, conduce y es reconocido como tal. Que incluye el pastoreo, la conducción, el pastoreo del rebaño de Dios y la supervisión general de la obra. Aunque de alguna manera todos tenemos que velar por la buena armonía y situación entre hermanos, el líder, el pastor, el anciano, a modo general, el que está por encima. El que está por encima tiene una supervisión más global, más amplia. Por eso el peso de la obra, como dice el apóstol Pablo, recaía sobre él. Naufragios, desvelos, ayunos, falsos hermanos, quien enferma y yo no enfermo, y además de todo eso, el peso que recae. Es importante reconocer a los que nos presiden. Es importante reconocer al que te cuida y el que te amonesta. Porque cuidar sin amonestar tampoco tiene mucho sentido. Supervisar es una labor, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa ser que es llamado por Dios, evidentemente, que sí, que es cierto, pero las condiciones, las características que conlleva ser obispo son tremendas. A veces implica muchas cosas que no quiero enumerar, a veces tenemos que dejar muchas cosas para poder estar ahí. A veces tenemos que consolar cuando nos tiene que consolar, y tenemos que consolar. Tenemos que animar cuando necesitamos que nos animen. Y eso es por el oficio, porque somos lo que somos. Diáconos.
Obispos, diáconos. Voy a terminar. Junto con los obispos se citan también los diáconos. ¿Quién son los diáconos? Los diáconos son los oficiales del servicio, es decir, quienes dirigen y coordinan asuntos materiales dentro de la iglesia. Hechos de los Apóstoles 6:3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros, daros cuenta qué misterio, que es muy fácil, a 7 varones de buen nombre, o sea, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vosotros buscad, vosotros, entre vosotros buscad 7 hermanos que estén llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, y nosotros los ponemos, pero buscad vosotros. Los apóstoles no eligieron a Nicolás, a Pármenas, no. Fueron los hermanos de la iglesia los que eligieron, los que dieron el visto bueno, porque eran para servir. Quien sirve al Señor, quien sirve a la iglesia. Es que yo sirvo al Señor y no sirve a la iglesia siendo diácono. Mal asunto. Mal asunto. Mal asunto. La etimología diaconis, diácono, diaconis, sugiere la idea de levantar polvo. De ahí la diligencia de servir. El diácono se tiene que gozar. Goza, disfruta sirviendo. No se enfada. No se cabrea cuando tiene que hacer algo en la iglesia. No se cabrea. Disfruta con ello. Porque está llamado para eso. Es un oficial que se dedica a servir. Le nace del corazón porque Dios se lo ha puesto. Disfruta sirviendo, se deleita. Y como decía el pastor hace mucho tiempo atrás, hay muchos dones, está el don de servir. Dios mío, que se deleita sirviendo. Se deleita. Quizás yo no. Quizás yo enseguida me enfado, enseguida me pierdo la paciencia, quizás. Pero los diáconos que están puestos por Dios y son oficiales, no te lo pierdas, son oficiales del liderazgo. Disfrutan sirviendo, disfrutan ayudando, se deleitan. Ya os cuenta, y voy a romper una flecha. Eran quienes conducían, organizaban y orientaban los distintos aspectos del servicio en la congregación. No se trata, atención, no se trata de un oficio de rango inferior al de los ancianos, ni de un paso previo para llegar a serlo. Es que primeramente tienes que ser diácono y después tienes que ser anciano. No, están separados. No es un paso previo diácono para ser anciano. No. Hay obispos, ancianos y diáconos. Y no tienes que pasar por ser diácono para ser anciano. No. Eres diácono y eres diácono. No se trata de un oficio de rango inferior al de los ancianos ni de un paso previo para llegar a serlo. Su reconocimiento se basa también en el cumplimiento de las condiciones establecidas por el apóstol. Leemos 1 Timoteo 3, 8 hasta el 13. 1 Timoteo 3, 8 hasta el 13. Los diáconos, 3, 8 hasta el 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy similar, muy parecida a los requisitos de un obispo, muy similar. Son dos características, son dos aspectos diferentes, son dos oficiales diferentes, son dos oficios diferentes.
entre los líderes de servicio, los diáconos, se menciona también la presencia de mujeres. Hemos leído las mujeres, que está en 1 Timoteo 3:11, y se destaca el nombre de Febe, diaconisa en la iglesia de Cencrea. Romanos 16:1 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Vamos a terminar. En esta introducción a la epístola se aprecia claramente la iglesia local constituida, los creyentes llamados santos, congregados en un lugar geográfico determinado, los guías espirituales, también los de servicio, al servicio de las cosas temporales. Todo ello muestra una comunidad viva, ordenada y edificada para la gloria del Señor. Repito, esta introducción se aprecia claramente a la iglesia local constituida, los creyentes llamados santos, congregados en un lugar geográfico determinado, los guías espirituales y también los siervos dedicados al servicio de las cosas temporales. Todo ello muestra una comunidad viva, ordenada y edificada para la gloria de Dios. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta tarde, en esta mañana.